Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al primer panel de la tarde. Esta tarde va a estar dedicada a, como han visto ya en el programa, a analizar las características del terrorismo yihadista en general y en Oriente Medio en particular. Vamos a hablar en primer lugar sobre nuevas características y relaciones entre ese yihadismo y la violencia originada en los conflictos que todos conocemos y tenemos en mente, Siria, Afganistán, Irak, etcétera. Y vamos a hablar después de la nueva presencia, la cada vez más relevante presencia del terrorismo y del proselitismo yihadista en las redes sociales, en Internet, etcétera. En primer lugar, va a hacer su presentación Asaf Moghadam, que es el director de Asuntos Académicos del Instituto Internacional de Contraterrorismo. Es un centro interdisciplinario situado en Herzliya, en Israel. Y después escucharemos al profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, al profesor Manuel Torres, especialista también en terrorismo y contraterrorismo. Quiero recordar a todos que cuando deseen hacer algún comentario, pregunta, etcétera, basta a los que están presentes en esta sala o en la cercana, basta con que levanten la mano y alguien les acercará un pequeño formulario para escribir su pregunta. La pueden dirigir a alguno de los dos ponentes o en general a ambos a la vez y decidiremos a quién se la planteamos o se la plantearemos a ambos. He olvidado dar la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través del streaming y, bueno, y por supuesto a todos ustedes que están aquí, la bienvenida y nuestro agradecimiento por su presencia. A la vez tenemos, ahora no se ve aquí, pero se ve, yo creo que lo tienen ustedes en los papeles, tenemos un hashtag para Twitter que es almohadilla TEFG, FETG. Pues sin más, comenzamos la sesión. Tiene la palabra Asaf Moghadam. Muchas gracias. Cuando quiera. 20 minutos, como sabe. Thank you very much, Carmen, and thank you to Professor Renares for the kind invitation, and to the Casa Arabe, of course, for kindly hosting this event. And also, I want to congratulate the interpreters on doing a fantastic job translating. Okay, today, what I want to talk about is a question that has been on my mind lately. When does an organization merit the term terrorist group? The answer might seem very obvious at first, because obviously terrorist groups are groups that are carrying out acts of terrorism. But what if these groups actually adopt a variety of tactics in addition to terrorism? What if these groups adopt terrorism only sporadically? And what if they specialize actually more on other tactics and only conduct terrorism rarely? How should we call these organizations? Would it not be almost plainly misleading if we would call groups that only conduct terrorism sometimes, but oftentimes other tactics like guerrilla? Would it not be misleading maybe even to call these actors terrorist groups? So in this presentation, I will argue that terrorist groups in recent years have actually evolved significantly. And one of the most important ways in which terrorist actors have evolved is that they increasingly combine terrorist and guerrilla tactics in themselves. And so I will argue that we should actually conceptualize as these groups as insurgent groups. I define insurgency in strategic terms. Insurgency to me is a strategy, not a tactic. It's a protracted political
political military campaign designed to weaken a state, an occupying force, or a constituted government, while strengthening the insurgency. And as I will argue, one of the helpful issues about the insurgency label is that an insurgent actor usually combines various tactics in and of themselves. Now, traditionally, terrorism scholars have drawn very sharp distinctions between terrorist groups on the one hand and guerrilla actors on the other hand. So terrorism is usually defined as extra-normal violence, which is targeted usually at civilian or non-combatant targets, hoping to influence a broader audience in order to achieve political concessions. Alex Schmidt, for example, notes that in the dominant understanding of terrorism experts, the victims of terrorism are predominantly not members of an armed force. In other words, terrorism usually targets civilians, according to most definitions. Contrast that with guerrilla groups or guerrilla warfare, which typically emphasizes an extended campaign of assassination, sabotage, and hit-and-run attacks carried out by small and highly mobile units. Like the tactics of terrorism, guerrilla warfare is usually described as an example of asymmetric warfare designed to harass the enemy and gradually to erode his will. But terrorism is in essence an act of psychological warfare. That's how it is traditionally described. And guerrilla warfare, in contrast, is usually trying to erode the enemy's capability. Most importantly, perhaps, while the prime targets of terrorist campaigns are usually described as civilians, guerrilla tactics usually, in the predominant understanding of guerrilla usually targets military or police or government personnel. Now, one of the important examples where you can see how traditionally terrorist experts have really distinguished between terrorist groups and guerrilla groups. You can see this actually in this quote from the book Inside Terrorism by Professor Bruce Hoffman, really perhaps the leading expert on terrorism in the world. And so he describes in his 2006 book Inside Terrorism, which is probably the most important textbook, he says that terrorism or terrorists, he says, do not function in the open as armed units, generally do not seize or hold territory, deliberately avoid engaging enemy military forces in combat. They're constrained, both numerically and logistically, from undertaking concerted mass political mobilization efforts, and they exercise no direct control or governance over a populace at either the local or the national level. So again, in other words, the terrorism literature and also the guerrilla literature really draws a very, very sharp distinction between terrorist groups on the one hand and guerrilla groups on the other hand. Now, my question is, to what extent is that distinction between terrorist groups and guerrilla groups really warranted? To what extent is it still applicable? And I would argue that in recent years, and you really only have to look at this last summer in 2014, in recent years this distinction has become less and less applicable to the new type, to what I believe is a growing and emerging new type of terrorist actors. So consider these three organizations that were very, very active this summer. The first of them, ISIS or Daesh or Islamic State, they've been, for example, able to recruit thousands of fighters, including foreign fighters, including from this country. ISIS has extended a stronghold over large swaths of territory in Iraq and, of course, in Syria. It has threatened neighboring countries such as Jordan. It doesn't sound like the type of terrorist groups that terrorism analysts have traditionally described. The second example, the Lebanese group Hezbollah, has been described by leading analysts, for example, as, quote, among the most skilled light infantry on the planet, end quote. Hezbollah continues to amass significant experience through its ongoing involvement in the Syrian war on behalf of the incumbent Alawite regime of Bashar al-Assad. Finally, in the Gaza Strip, the militant Islamist group Hamas, which in 2006 has been elected
as the governing party in the Gaza Strip, has posed formidable challenges to Israeli military forces and civilians, using really a combination of terrorist and guerrilla tactics, such as attacks using rockets against Israeli civilians, but also attack tunnels designed to target Israeli soldiers, but also, of course, attacking Israeli civilians. So these trends apply also to other groups. Think about Al-Qaeda and its various affiliates. As a recent article in Foreign Policy has suggested by noted jihadism scholar Jane Berger, even Al-Qaeda, broadly defined, meaning Al-Qaeda and its various affiliates, conducts terrorism only on the side. Its primary focus at present, so says the Foreign Policy article, is to fight wars and insurgencies. To that end, the group raises funds. It mobilizes local, regional, and foreign fighters in a variety of theaters. Now, to be sure, Al-Qaeda and its various affiliates continue to carry out horrific acts of terrorism, so says the Foreign Policy article. But that effort, the terrorist effort, is secondary in Al-Qaeda's portfolio. Although terrorism made Al-Qaeda what it is today, and it continues to matter, it is no longer the main line of business. Now, the available anecdotal evidence that I just presented, therefore, strongly suggests that many groups that we currently label terrorist groups are, in fact, actually militant groups that carry out not only acts of terrorism, but also acts of guerrilla warfare. In a recent article, actually in an article in the current issue of Perspectives on Terrorism, I, along with two co-authors, we went out to examine this hypothesis empirically. So we looked at, we were interested in finding out how many groups that are listed as terrorist groups in the most widely cited databases are in fact groups that do more than carry out acts of terrorism. And so what we did is we looked at the Global Terrorism Database at the University of Maryland, which is the most widely used terrorism database, which includes a long list, thousands of terrorist organizations that are listed, that are called terrorist organizations. And we looked at the last decade, from 2002 to 2012, the last decade for which data was available. And we were interested actually only in one variable, namely in the target selection. We were interested in looking at, do these groups that are listed in the Global Terrorism Database as global terrorist groups, do they actually carry out mostly attacks against civilians, or do they also carry out attacks against military or government or police forces? If they do, then there's a strong indication that they are also guerrilla groups, not only terrorist groups. So our findings were that if we look, for example, at the universe, so this is all the terrorist groups that fit our description. This was a group, 119 terrorist groups that were part of our database, part of the GTD database that we analyzed. And we looked at all of their attacks, right? All of the attacks of the leading terrorist groups of the last decade. And it turns out that actually, if you look at the target selection, only a third, even less than a third of the attacks of these terrorist groups are attacks against civilians. Again, attacks against civilians are usually those that are, in most definitions cited, would be considered terrorist attacks. Actually, more attacks by these groups have been carried out against non-civilians, against military personnel, government, police. Now, government, of course, is a bit of a touchy issue because you can also consider, of course, government attacks civilians. But certainly, you have at least about 30% attacks against military and government, military and police forces. We looked actually then, we took the data and we looked at the 10 most active jihadi groups. We believed maybe the jihadi groups are actually, maybe the jihadi groups are more terrorist in their traits. Maybe they attack civilians more often. Well, it turns out that actually jihadi groups only attack civilians 30% of the time. They mostly attack military personnel, government, and police forces. Actually, what was interesting was that when we sorted the data based on the most active non-jihadi groups, the non-jihadi groups actually target civilians more often than the most active jihadi groups. So 38%, but even non-jihadi groups attack civilians less than half of the time
most of the attacks, or about an equal number of the attacks, are attacks against military personnel, government, or police. We then, later on, we also looked at groups in the Middle East and North Africa, and here the numbers are a bit higher. Attacks against civilians by the most active groups in the Middle East and North Africa. They're just over 40%, 42%, but also still a very, very high number, a very high percentage of the attacks of these groups are attacks that are traditionally considered guerrilla attacks and not necessarily terrorist attacks. Okay, so what are the implications of our finding? Well, in conclusion to our empirical analysis, we believe that our analysis strongly suggests that if terrorist attacks are defined indeed as attacks against civilians, then the common labeling of these groups as terrorist groups is, if you, strictly speaking, only partially accurate. Right? It is actually technically probably inaccurate to call them terrorist groups because it focuses on only one of their modus operandi. In other words, our findings suggest that a growing number of contemporary actors commonly labeled terrorist groups are increasingly relying on a combination of tactics that fall squarely within the predominant understanding of both terrorism and guerrilla tactics. In fact, many of these groups, if you think about it, they employ both of these tactics concurrently, sometimes even in the same attack. Think about Al-Qaeda in Iraq, or Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, which may carry out a dual suicide bombing, one of which targets a military force and another one which may target a market. You have a terrorist and a guerrilla attack carried out at the same time. What are the theoretical implications of these findings? Well, what these trends then suggest is that maybe we should conceptualize as terrorist actors not as terrorist groups, but maybe we should conceptualize them as insurgent groups. Why is that? Well, there's a number of benefits of thinking of these groups as insurgents and not as terrorists. The first advantage of conceptualizing, now I say conceptualize and not necessarily label, because I think that the label that we use in our official pronouncements is a different issue, right? So we may still find an advantage of using the term terrorism when we label these groups, but when we analyze them, when we conceptualize them, when we conduct research on them, we should think of them as insurgent groups, and here's why. First of all is because the approach of adopting the insurgency label acknowledges that terrorism is rarely a tactic used in isolation, but that it is instead a tactic which is usually employed in conjunction with other tactics, such as guerrilla. A second advantage of using this conceptualization is that because insurgencies are broadly understood to integrate both political means as well as violent means, this conceptualization helps the analyst appreciate that the violent tactics that are used by these groups are usually part of a broader spectrum of political activities. So employing the insurgency lens, analysts can gain a better appreciation of the goals that these groups are trying to attain by carrying out terrorist attacks, but also of the broader political objectives that are pursued by these groups as who are using alternate means. A third advantage of using the insurgency approach is that this acknowledges the fact that terrorism most often emerges not as a self-standing phenomenon or as an isolated campaign, but instead terrorism emerges in the broader context of an armed struggle or an armed conflict, such as a civil war or an insurgency, so to speak. In fact, terrorism occurs much more frequently in the context of civil wars and insurgencies than it does in other contexts. Of course, as the late terrorism scholar Paul Wilkinson noted, you can certainly engage in acts of terrorism without mounting a full-scale insurgency. However, self-standing campaigns of terrorism are becoming increasingly rare, and they've always been the exception. Fourth, such a more, in our opinion, more sophisticated understanding of the context within which terrorism thrives can also shed more light on the influence of political, economic, and social conditions
on the emergence and development of politically motivated groups, which adopt insurgency as a strategy and terrorism as one of the tactics to reach their goals. Specifically, embracing the insurgent group concept emphasizes that governments and violent politically motivated non-state actors are engaged in a dynamic relationship in the course of which governmental actions very much influence the patterns of the opponent's political behavior. Let me also talk about, finally, some policy implications of our theoretical findings. We believe that adopting the framework of insurgent groups can shift the analytical focus away from an enemy-centric approach and towards a condition-centric approach. And this can expand policymakers, the flexibility of policymakers to respond. By conceiving of its opponents as insurgent groups, governments can widen the scope of their policy efforts. So besides simply aiming at the tactical defeat of their adversary using military means, which the terrorism approach suggests, the insurgency framework highlights the necessity of simultaneously focusing on other approaches, such as reestablishing governmental credibility and gaining popular support in problematic areas. Regarding an opponent as an insurgent group may broaden the range of governmental means of political influence over the challenger and his support base. Such strategies may include the delegitimization of the opponent's political claims, as opposed to the mere neutralization of the tactical military threat that it poses. It can undermine the channels of legal and financial support to the insurgent, and it can disrupt the enemy's educational networks, and it can prevent an insurgent alliance from being formed with a third party. Let me just say in conclusion, first of all, that I'm not trying to play down terrorism when I suggest that we should conceptualize these groups as insurgencies, right? We should not be mistaken that these insurgent groups are conducting horrific, barbaric acts of terrorism on a daily basis. Neither do I suggest that governments should stop using the label terrorist organization. And the reason is that I believe that there are important benefits actually for governments to use the terrorism label. They can name and shame, by doing so, governments can name and shame these groups for the brutal and indiscriminate acts of violence, and that can undermine their ability to attain popular support. In addition, the use of the terrorism label in order to describe these groups can help undercut financial and material support that these groups receive, and therefore help undermine the capacity to inflict harm. So I do believe that governments should continue to use the terrorism label, but what we suggest is that when analysts and researchers think of these groups, and when they analyze and research these groups, they should conceptualize these groups as insurgencies. Thank you. Muchas gracias, doctor Assaf Moghadam, por esta presentación tan sugestiva. Quiero recordar a los que nos están viendo en directo, así como a los que nos están siguiendo en Twitter, que pueden presentar sus preguntas cuando quieran, no hay que esperar hasta el final de la segunda intervención. Recogeremos también preguntas hechas a través de Twitter. Les recuerdo el hashtag, que era #FETG. Y pasamos ya, y muchas gracias al doctor Assaf Moghadam por su respeto al límite de los 20 minutos. Espero que sigamos así en la siguiente presentación. Tiene la palabra el profesor Manuel Torres. Pues muchas gracias. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al profesor Reinares pues, la amable invitación para participar en este foro. Es un verdadero placer no solo formar parte de este panel de primer nivel, sino también tener la oportunidad de dirigirme a un público tan cualificado y tener la ocasión de intercambiar opiniones donde yo también, desde luego, voy a aprender y mucho. El propósito de mi breve intervención es precisamente enriquecer toda esta reflexión que se ha iniciado hoy sobre la evolución del terrorismo yihadista, centrándome en un aspecto que llevo años trabajando y que considero que también nos ayuda mucho a entender
los distintos matices y también la complejidad de esa evolución y esa mutación constante a la cual se ve sometido el terrorismo yihadista. Aunque me voy a centrar en los últimos años, porque creo que son los que todavía nos cuesta más tratar de entender y sistematizar. Todos saben que la presencia del terrorismo yihadista en Internet ha ido evolucionando a lo largo de los años. Si tuviésemos que catalogarla o clasificarla, pues diríamos que en los años previos a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y un periodo inmediatamente posterior, pues esta presencia sobre todo tenía lugar a través de páginas tradicionales, websites, que eran administradas directamente por estas organizaciones terroristas y que ese tipo de presencia pues, se abandona forzado pues, por la presión a la que se ven sometidas estas páginas pues, por parte de hackers, servicios de inteligencia, etcétera, que continuamente boicotean y hacen caer esas páginas pues, para tratar de negar la visibilidad al terrorismo yihadista. Estos grupos abandonan ese esfuerzo de mantener páginas oficiales y adoptan un modelo más horizontal donde a pesar de tener control sobre esos foros y vigilar y mucho la ortodoxia del mensaje, son iniciativas donde también participan la base de seguidores, es web 2.0, donde el visitante de estas páginas no se limita solamente a consumir contenidos radicales, sino que también lo enriquece con aportaciones propias, etcétera. Y a partir de 2011 vemos que se produce la irrupción de los perfiles yihadistas y de los contenidos yihadistas en redes sociales. Y ahora mismo estamos en un periodo intermedio donde sigue conviviendo el modelo de los foros yihadistas de Internet con el de las redes sociales y de los perfiles oficiales y no oficiales dentro de las más populares redes sociales de Internet. No obstante, como iré avanzando, creo que se está produciendo una decadencia de ese modo de esa presencia a través de los foros y un peso muy destacado cada vez mayor en los foros pues, por una serie de razones que iré explicando. Si tuviésemos que describir cómo son o cómo se organizan estos foros, pues tendríamos un caso muy interesante tomado de la realidad española, donde en 2010 pues, se produjo la detención de un marroquí que sin duda ha sido la persona más importante en la infraestructura terrorista de Internet que se ha detenido dentro de nuestro país y también un peso pesado a nivel internacional. Es Faisal Errai, que muchos de ustedes pues, tendrán en la memoria esta imagen un poco perturbadora de que bueno, era un chico aparentemente integrado, normal, voluntario de protección civil, consumidor de alcohol, una persona que sale los fines de semana, que está con mujeres, etcétera, pero en Internet era el administrador general del foro Ansar al-Mujahideen, que es una de las principales cabeceras de la propaganda yihadista en Internet y que recibe en exclusiva de las propias organizaciones que cometen atentados terroristas, pues productos propagandísticos para que sean distribuidos a través de esa plataforma. Pues este caso es muy interesante porque generó una cantidad de datos muy importante y yo creo que inéditos hasta el momento, porque Faisal Errai se dedicaba a hacer copias de seguridad de ese foro, donde no solo se almacena los mensajes que públicamente todo el mundo puede, o todos los miembros de ese foro pueden consumir, sino también las conversaciones privadas, las que se producen de tú a tú entre los usuarios, incluso las conversaciones a través de Skype y otros medios de conversación virtual, y ahí se van intuyendo una serie de detalles sobre cuál es el día a día de la gestión de un foro yihadista de Internet, pero lo que es más importante, quién hay detrás de esas plataformas y cuáles son las relaciones de jerarquía que se establecen. Así, por ejemplo, la plataforma Ansar al-Mujahideen, pues a través de estas conversaciones privadas, pues se puede saber que una de las personas determinantes en la puesta en marcha de este foro es Abu Muhammad al-Maqdisi, que posiblemente es el referente intelectual más importante del yihadismo global vivo. Y el patrocinio de Maqdisi, que contacta directamente con los administradores, que incluso dirige unas palabras a los seguidores de este foro, que es este GIF que pueden ver en pantalla, pues donde incita a los partidarios de la yihad pues que visiten este foro, que es
una plataforma de confianza administrada por hermanos, etcétera, y eso supone un auténtico salto que prestigia al foro y que lo convierte de ser una iniciativa más de un grupo de partidarios de la yihad en Internet, pues a convertirse en una plataforma oficial que recibe propaganda directamente de los grupos terroristas y que se constituye en un importante medio de reclutamiento y de radicalización a través de Internet. De hecho, esas conversaciones privadas, pues incluso en ellas podemos ver cómo hasta se propuso la posibilidad de fundir el foro Ansar al-Mujahideen con la página web oficial de al-Makdisi, que es esta que pueden ver aquí, y que finalmente pues, rechaza el proyecto porque considera que eso le puede suponer muchos problemas con las autoridades, especialmente jordanas, como de hecho viene produciéndose en estos últimos años. Hace pocos días pues, Makdisi fue nuevamente puesto en libertad, después de continuas detenciones, encarcelamientos, puesta en libertad. También fue puesto en libertad Abu Qatada, que posiblemente esta es la pareja más terrorífica de la radicalización a través de Internet. Pero bueno, eso ya nos da una primera imagen de que esos foros no son únicamente iniciativas desde la base y que van ganando un prestigio, sino que el papel de los ideólogos es determinante pues, para prestigiar y para situar estas páginas como receptoras de confianza de lo que hacen los grupos que combaten sobre el terreno. Pero más importante aún es el hecho de que el caso de Faisal al-Rai nos plantea una situación muy interesante, y es que cuando este foro empieza a ganar prominencia en el mundo de Internet, pues despierta una serie de recelos por parte de los foros que ya estaban establecidos y empiezan a acusarlo pues, de ser una plataforma creada por los servicios de inteligencia, de ser algo en lo cual no se podía confiar, y eso pues, despierta bastante pesadumbre entre los administradores de Ansar al-Mujahideen, pues ese cruce de acusaciones, y lo que hacen es pedir la intermediación de la plataforma Al-Fajr, que es la plataforma que utiliza Al-Qaeda realmente para validar algunos productos y para autentificarlos. Y es a través de esa plataforma a través de la cual Al-Qaeda, por ejemplo, distribuye sus productos propagandísticos. Pues en esas conversaciones privadas se dice, bueno, pues esto hay que ponerlo en conocimiento de Al-Fajr para que llame al orden a las otras plataformas que nos están acusando, y sobre todo que el gran jeque decida sobre lo que está sucediendo. Y el gran jeque es Atiyah Ullah, que en su momento era el número 3 de Al-Qaeda, un miembro del grupo islámico combatiente libio, y que fallece en un ataque con drones en agosto de 2010. Bueno, pues ese era el escenario que había en Internet en esta época, más o menos, pues perfectamente jerarquizado, con la intervención directa no de las organizaciones formales, sino de Al-Qaeda, que al final es aquella institución a la que todos acuden pues, para que medie, para que ponga orden y sobre todo para prestigiar, es decir, contar con la bendición de Al-Qaeda y los hermanos de Al-Fajr, pues es la clave pues, para ser tomados en consideración en el mundo del yihadismo en Internet. Faisal al-Rai, por ejemplo, llega a la condición de administrador general de Ansar al-Mujahideen, porque el administrador general anterior, que es llamado Abu Kandahar, que es un jordano que ejercía esa función desde Jordania, pues es un estudiante de medicina, y es un estudiante de medicina que, al igual que otro compatriota que también era médico, que es al-Balawi, que es el autor del atentado suicida que le cuesta la vida a varios agentes de la inteligencia norteamericana en Afganistán, haciéndose pasar pues, por agente doble, pues está obnubilado por la gesta de al-Balawi, y él pues quiere seguir sus pasos, ¿no? Y de hecho lo que hace es abandonar la administración de Ansar al-Mujahideen, se la pasa a Faisal al-Rai y se desplaza pues, a los campos de Al-Qaeda en Afganistán, Pakistán. Pero lo interesante de este momento es que los foros no son meros medios de distribución de propaganda, sino que muchas personas como al-Zarqawi se desplazan a estos escenarios en su condición de miembros de los foros y no se integran, realmente no tienen necesidad de ser miembro de una organización para desplazarse y para combatir, sino que lo hacen en su calidad de representante de los foros, y de hecho ejercen como una cierta labor de corresponsales sobre el terreno y siguen escribiendo, siguen realizando aportaciones. Bueno, pues Zarqawi
cumple su sueño de convertirse en mártir y es finiquitado, ¿no?, por otro ataque con drones y llegamos al momento actual, donde ya saben que la proclamación del Estado Islámico y esa autoproclamación del califa Ibrahim, rompiendo la jerarquía con respecto a Al-Qaeda, pues plantea que la presencia del yihadismo en Internet, a través de foros, a través de páginas, a través de perfiles en redes sociales, pues se plantea un dilema. Es decir, seguimos bajo la órbita de Al-Qaeda o nos ponemos bajo la órbita del califa Ibrahim, ¿no? Y en ese momento estamos. Hay algunas páginas que ya han iniciado el tránsito y directamente han proclamado que siguen la lealtad al Estado Islámico, otras que siguen en lo que estaban anteriormente, que es bajo la sombra de Al-Fajr y Al-Qaeda, pero ahora mismo estamos en esa disyuntiva. De hecho, la forma en la cual se está produciendo esta separación o este divorcio, como queramos denominarlo, es muy interesante, porque a simple vista, incluso sin necesidad de saber árabe, si viésemos esta página web, ¿qué diríamos? ¿Que es de las páginas, de los foros que siguen bajo la sombra de Al-Qaeda o de los que se han ido hacia el Estado Islámico? ¿Por qué? Bueno, el profesor Reinares, que es mucho más sutil, se da cuenta que aparece la bandera del Estado Islámico, pero posiblemente, a mí al menos lo que más me llamó la atención en su momento es que quien preside la página es Osama Bin Laden, ¿no? Bueno, pues esto es una de los foros principales de distribución del Estado Islámico. Pero como ven, no tiene ningún problema en que el antiguo líder de Al-Qaeda, su fundador, siga apareciendo en la página, porque el mensaje que se mantiene es que, por supuesto, Osama es el gran jeque, es el líder espiritual de la yihad, pero ese momento ya pasó. Es decir, Al-Qaeda tiene el enorme mérito de haber humillado a Estados Unidos de la forma en la que lo hizo, pero Osama murió y hay que abrir un nuevo tiempo, ¿no? Entonces se sigue rendiendo pleitesía a la figura de Osama en lo que supuso, pero eso no implica ya la lealtad a su sucesor, que todo el mundo intuía que iba a ser un líder catastrófico en cuanto a la hora de gestionar alianzas, y efectivamente eso ha sido así, ¿no? Entonces, incluso visualmente, a veces los foros no resultan fácilmente distinguibles. Y eso también nos lleva, y eso es una hipótesis más a nivel personal, al hecho de que no hay que asumir que necesariamente se ha producido un divorcio irremediable, sino que también hay que plantear en el horizonte futuro pues una posible fusión, ¿no? Y posiblemente la fusión venga dada por la muerte de Ayman al-Zawahiri, si es el primero en morir, ¿no? Pero ahora mismo la marca fuerte, la que es capaz de ofrecer resultados y de captar la atención, es el Estado Islámico, no es Al-Qaeda, ¿no? Entonces vivimos en esta etapa donde les comentaba que son las redes sociales quien han desplazado a esas páginas tradicionales a la hora de difundir propaganda yihadista. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué las redes sociales? Y hay una serie de razones, entre otras cosas, pues que han mostrado una mayor estabilidad que los foros. Paradójicamente, es más fácil que continúe en el tiempo un perfil en Twitter de contenido yihadista que lo haga un foro yihadista. Tiene muchas menos barreras de entrada. Los foros ya se habían convertido en comunidades autoalimentadas, donde no se abría el registro a nuevos usuarios, donde solo podían participar gente que había sido invitada dentro del foro, lo cual es un elemento mucho más reacio a participar que un perfil de Internet, un perfil de Facebook, de Twitter, que cualquiera puede participar. Incluso el hecho de que lo que eran perfiles personales de individuos, pues se terminan convirtiendo en perfiles militantes a medida que ellos se van radicalizando y desplazan sus fotos personales y las reemplazan por imágenes colectivas, de grupos, etcétera, y también van limpiando su círculo de amigos, ¿no? Pero sobre todo porque a los que tenemos una cierta edad, pues a lo mejor la transición ya no parecía tan obvia, pero el hecho es que la idea del foro, de la página tradicional, ya empieza a ser poco amigable para aquellas generaciones
que han nacido en un entorno tecnológico donde esto ya estaba dado y donde la comunicación fluida y natural se produce a través de las redes. Es decir, es que si hablásemos con un adolescente actualmente nos daríamos cuenta que él no utiliza correo electrónico. Él se comunica a través de los servicios de mensajería que dan las redes sociales. El correo electrónico es muy de la década pasada, es decir, incluso por la apariencia gráfica, por la seriedad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la transición a las redes sociales parece que es un movimiento natural para esas nuevas generaciones que se mueven en Internet. De hecho, no son los militantes solamente los que se suman a las redes sociales, sino también las organizaciones. Al-Shabaab en Somalia pues, fue de las pioneras a la hora de abrir su perfil oficial en Twitter, que estuvo mucho tiempo funcionando hasta que es clausurado pues, por la difusión de imágenes muy gráficas sobre una operación fallida de las tropas especiales francesas tendentes a liberar un rehén y que resulta fracasada y se difunden imágenes, y esto produce la clausura de la cuenta, a pesar de que desde hace ya meses ya se están produciendo las condiciones para cerrar la cuenta, pero por alguna razón Twitter o la persona responsable de descolgar esos perfiles decide no hacerlo, ¿no? Al-Qaeda en el Magreb Islámico también creó su perfil, que luego cae, vuelve a reaparecer, etcétera, y que no solo hace aumentar la frecuencia en la cual el grupo se comunica, sino que también los temas se ven transformados. Y eso es algo que requiere una investigación con más detalle. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues lo que ha cambiado es que a la hora de difundir información sobre los frentes de batalla, ya no son solamente las organizaciones las encargadas de distribuir esos materiales, sino que los combatientes de base, a título individual, también se dedican a ilustrar toda esa realidad. Y sin contar necesariamente con la supervisión y la autorización de las organizaciones en las cuales combaten, pues cuelgan en sus perfiles de redes sociales pues fotografías en actitudes más o menos distendidas del campo de batalla. Y eso es una fuente importantísima de distribución de información. De hecho, el conflicto en Siria es el conflicto de la historia donde mayor cantidad de información y de material gráfico estamos recibiendo. Nunca antes se había producido tal abundancia de material audiovisual. Y eso es en parte debido a la emergencia de esta figura del soldado periodista, ¿no? Y perdón por soldado y por periodista, no son ninguna de las dos cosas, pero en su condición de combatientes pues no solo participan, sino que también ilustran su propia realidad. De hecho, las redes sociales que aparecen con contenido yihadista no son únicamente Facebook o Twitter, sino también redes que tienen un componente principalmente gráfico. Piensen en Instagram, que es una red social para compartir imágenes a las cuales se le aplican filtros pues para embellecerlas, para darle un contenido artístico, etcétera, y donde el contenido, el texto escrito tiene una función menor, básicamente pues para ilustrar de manera muy breve esas imágenes. Bueno, pues hay una presencia de contenido yihadista en este tipo de redes, y lo que también aprecio es que se ha producido una trivialización del mensaje yihadista, porque lo que ha ido ganando peso es precisamente la imagen frente al contenido. Es decir, de Siria no nos vienen grandes tratados teológicos sobre la necesidad de la yihad, como nos venían por parte de Al-Qaeda o de otros escenarios. Ahora lo importante es la imagen, por encima del texto, los memes, los hashtags, una imagen inspiradora, y eso también explica por qué se está produciendo la afluencia de algunas mujeres que viajan a estos escenarios de combate, adolescentes, que se pueden sentir atraídas por determinadas imágenes heroicas o varoniles de personas que están compartiendo estas imágenes y que no se van a centrar únicamente, no se centran de hecho en los contenidos teológicos o los argumentos, sino simplemente en el aspecto más visual, ¿no? Y eso es un elemento de cambio que en el pasado no se había producido. Y aparece hasta el selfie yihadista, ¿no? Es decir, a las modas no escapa nadie, es decir, por muy radicalizado que esté. Incluso estas imágenes que yo nunca entendí, es decir, esto de buscar vídeos de gatitos graciosos en Internet, hay gente muy aficionada a eso, pero los yihadistas también los comparten, ¿no? Y sobre todo lo hacen posar con armas,
bajo el aparente argumento de que el profeta pues, le encantaba rodearse de gatos, no de perros, pero de gatos sí. Y bueno, pues la presencia de estos contenidos no solo son cabezas decapitadas lo que aparecen, sino que pues también comparten por lo que han desayunado esta mañana, en fin, no lo que beben, por suerte, como no beben alcohol, pues nos ahorramos todas estas imágenes de gin tonics y todas esas cosas a las que tan acostumbrados estamos, pero es decir, se ha trivializado también el contenido de la propaganda. Ya para ir finalizando, este desembarco en las redes sociales no ha despertado el acuerdo unánime de todo el mundo. Hay yihadistas de una generación anterior que plantean críticas. Este escrito, por ejemplo, de un foro es muy interesante, de uno de estos yihadistas electrónicos, ¿no? Que con cierta reputación dice: los hermanos no son conscientes de que son meros huéspedes en Facebook o en Twitter, los cuales son administrados por nuestro enemigo y en los cuales le cerrará las puertas cuando sea necesario. Y hay aquí una reflexión que yo creo que es necesaria, y es el hecho de que no anda desencaminado. Es decir, los yihadistas han hecho una apuesta muy arriesgada por las redes sociales, las cuales son mucho más intrusivas en la privacidad de las personas que lo utilizan que esos foros o esas páginas tradicionales. No solo están administradas por empresas afincadas y que están más o menos vinculadas a su gran enemigo, que es Estados Unidos, sino que por mucha seguridad que uno intente adoptar a la hora de utilizar Facebook o Twitter, etcétera, está dejando un rastro digital infinitamente mayor que el que podía dejar en otro tipo de usos. Pensando mal, es posible que los servicios de inteligencia y agencias policiales estén ciertamente cómodos con esta nueva situación. Y eso también explique por qué estos perfiles tienen una durabilidad mayor que los foros. Es decir, porque siguen siendo un medio de obtención de datos muy importantes sobre las personas que la están utilizando, ¿no? Entonces, ahora estamos en ese punto paradigmático donde los yihadistas tienen que optar entre visibilidad, y la visibilidad la dan las redes sociales, o seguridad. Y seguridad ahora pues la da la Internet oculta, Internet profunda y mecanismos como Tor. Tenía preparado otra serie de transparencias sobre Tor, etcétera, pero como quiero ser disciplinado, lo voy a dejar aquí y si aparecen las preguntas, pues yo encantado de profundizar sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Torres. Ha sido muy interesante y muy ilustrativa la exposición que nos ha hecho. Podemos ahora recoger las preguntas, si hay alguna. No sé si se ha planteado alguna por escrito. Pueden plantearse ahora mismo también. Yo quería, aprovechando este momento, aparte de agradecer también al profesor Torres por su respeto al plazo de los 20 minutos, hacerle una pregunta respecto a la imagen de las mujeres. Es decir, hasta ahora esta especie de narcisismo adolescente que comparten también los yihadistas, es básicamente masculino, ¿no? Por lo que vemos, pero las mujeres están empezando a ser atraídas por ello y están empezando a participar. Le quería preguntar si tenemos alguna información sobre qué es lo que transmiten las mujeres cuando se hacen selfies también, o si es que ellas no se los hacen, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estética yihadista femenina? ¿Existe esto? Bueno, pues no existen selfies yihadistas de mujeres porque su papel en el momento en que llegan es totalmente subordinado, no se les da protagonismo, sino que pasan a ejercer una función totalmente secundaria y en la sombra y además, de hecho, creo que muchas de ellas se encuentran en una realidad totalmente distinta a la que esperaban encontrar. Por tanto, su peso o su visibilidad en Internet es muy reducida. Si aparece alguna, pues por supuesto aparecerá con el niqab y con cualquier otro elemento que dificulte simplemente pues, visualizar que puede ser una mujer, ¿no? Entonces, es decir, el paralelismo con ese narcisismo adolescente pues parece que acaba en el momento donde se topan con esa realidad que no es realmente lo que esperaban. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. No sé si hemos tenido algo a través de Twitter, ¿no? Bueno, pues yo aprovecho para hacer otra pregunta entonces. No, y me gustaría saber qué oportunidad da esto a las
instituciones que se ocupan de la prevención contra el terrorismo, ¿qué oportunidad da este paso a las redes sociales? Puesto que en las redes sociales, en principio, están bastante abiertas, ¿no? Mucho más abiertas que los anteriores foros o otras formas de comunicación vía Internet. Imagino que esto da una oportunidad importante de entrar en ellas y colocar allí otro tipo de mensajes, discutiendo uno por uno los argumentos que se presentan allí, ¿no? De una forma, supongo, claro, no muy descarada, porque si no te echarían de la red inmediatamente, pero ofrece una oportunidad importante, ¿no? Para el antiterrorismo, para el contraterrorismo. Pues efectivamente la ofrece y ya son varios países los que se han sumado a ese esfuerzo. En el pasado, por ejemplo, aquellos que llevaron iniciativas más contundentes, sobre todo fueron países de mayoría musulmana, pues a través de clérigos o voluntarios pues que se infiltraban en los foros y como un usuario trataban de iniciar diálogos con personas que participaban ahí. Pero ahora, hace ya algo más de un año, el Departamento de Estado norteamericano puso en marcha una iniciativa en Twitter, principalmente, pues donde lo que hace es trolear a los perfiles de Twitter de contenido yihadista, es decir, molestarlos, directamente escribirles, poner en evidencia sus contradicciones, tratar de contraargumentar las imágenes que ellos presentan con otras imágenes de barbaridades que cometen o negando realmente la realidad que tratan de proclamar. Y eso está produciendo cierta polémica porque hay gente que considera que lo que está haciendo es retroalimentar esos perfiles. Pero bueno, yo creo que no ha sido una mala iniciativa y es muy interesante encontrar esa contranarrativa en Internet y que cualquier persona que se sienta tentado a intentar saber más sobre lo que los radicales ofrecen, pues también tengan la posibilidad de ver la contraargumentación, es decir, y que no sea una única voz la que se encuentra en Internet, sino también la voz de aquellos que denuncian la barbaridad que estas personas tratan de justificar y defender. Es que yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque yo creo que estamos en muchos sentidos dejando demasiado aislados a los jóvenes que se sienten atraídos por esto y que no están recibiendo otra información que contradiga y argumentos que contradigan los que están divulgándose de esta forma. Es decir, yo creo que tenemos un peligro de fomentar o mantener o aceptar ese aislamiento cultural en el que ellos están respecto a la sociedad mayoritaria, porque nos parecen tan extraños, tan ajenos, que a veces somos incapaces de dialogar con ellos y sin embargo tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, tenemos que ser conscientes de que hay que dialogar con ellos, es decir, que no podemos dejar que esto evolucione por sí mismo, por su propia lógica, sin una discusión de las premisas que yo creo que en buena parte comparten con nosotros, sobre todo los que viven en los países occidentales, ¿no? Hay unas básicas que comparten con nosotros y que sirven de base para poder empezar a hablar con ellos, ¿no? Nos viene aquí una pregunta para el doctor Asaf, del profesor Linares. Dice que históricamente un número de las guerrillas y de las organizaciones insurgentes han incluido tácticas terroristas en su repertorio de violencia. Por ejemplo, el FLN en Argelia, las FARC en Colombia. Pregunta si hay algo específicamente diferente en el caso del Estado Islámico en Siria e Irak. I think it's an excellent question because really, if we look back at the history of terrorist groups, most terrorist groups actually have been using guerrilla attacks as the gentleman or lady has suggested. If we look at FARC, if we look at, for example, at Sendero Luminoso. If we look at groups in the Middle East, many Palestinian groups, for example, like the PFLP or the PLO, who have conducted terrorist attacks, but also guerrilla attacks. So what is really, really interesting is actually when you look at the historiography of insurgency, and actually even if you look at the historiography of terrorism studies, then you would
would find that in the 1960s, up to the 1960s and 1970s, actually terrorism research was generally a part of insurgency research. So there was no separate discipline of terrorism studies until about the 60s or 70s. It was only starting in the 60s or 70s when this discipline of terrorism studies was established. Now the question is why? The reason is that in the 60s and 70s, of course, terrorism hit the West at its home. Right, we saw in the late 60s and 70s, we saw groups like the Red Army faction in Germany, Action Directe in France, the Red Brigades in Italy. And many of the perpetrators, many of the members of these organizations were actually, like today, they were Westerners, right? It was actually the first wave of homegrown terrorism in Europe. And so when terrorism first started hitting Western Europe at its home, that's when Western scholars basically formulated a discipline of terrorism studies, which they separated back then from insurgency. So in many ways, what I suggest is actually that we should return terrorism to where it used to be, which is as part of the insurgency discipline. Maybe just another note. I don't necessarily suggest that we should merge the two disciplines, because I certainly think that there are things about terrorism that are different qualitatively from insurgency and guerrilla. But what I do think is very, very important is that scholars of insurgency and scholars of terrorism and scholars of civil war are going to cross-pollinate, that they're going to meet, that they're going to discuss, that they're going to share. If you look, for example, at the leading journals in terrorism studies or the leading journal in civil war studies, you can see that these people in these disciplines, they don't cite people from the other disciplines. They don't read the journal articles from the other disciplines. Terrorism scholars don't read, normally, studies that are published in journals like Civil War or journals like Small Wars and Insurgency. It's very insulated, right? Each one of these disciplines is insulated. So I think that, if we look at reality, civil wars, insurgency, and terrorism is growing increasingly interrelated. And that requires, I think, of the researchers actually to pay more and more attention also to these neighboring disciplines and to merge and to pay more attention to these. And that also, another example, maybe a final example, is that if we think practically, right, I think that it would be fantastic to have a conference, for example, that brings together people from civil wars disciplines and insurgency scholars and terrorists. So there are many, many practical steps that we can take to further this discussion, this multidisciplinary discussion. Gracias. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. ¿No? Pues si no es así, muchísimas gracias al doctor Mogadán y al profesor Torres y pasamos a al siguiente panel. Gracias.